tardes. Nuestro grupo está compuesto por Mónica Yesenia Vargas y Jorge Hernán Marín, y quien les habla, Erika Daza. El día de hoy vamos a tratar función evaluadora de la entrevista. Se basa en varios objetivos: describir las características y objetivos de la entrevista de evaluación, describir los ámbitos de actuación y usuarios de la entrevista de evaluación clínica, describir aspectos relevantes de la entrevista de evaluación clínica respecto al proceso, comunicación e interacción, describir qué aspectos se evalúan en las entrevistas clínicas y cómo, describir los aspectos diferentes de la entrevista de evaluación clínica. A continuación les vamos a presentar un video con la explicación de cada uno de estos objetivos. Definición. La entrevista establece uno de los puntos básicos dentro del proceso general de evaluación psicológica, en el cual se busca la conceptualización de un problema, la formulación de hipótesis, la selección y la definición de metas terapéuticas y la evaluación del progreso y seguimiento. Aspectos básicos de los 4 pasos del proceso de evaluación: análisis del caso, organización e información de los resultados, planificación e intervención, valoración y seguimiento. Análisis detallado y preciso del problema de la persona. Hablamos del análisis de caso. Desarrollo de hipótesis de evaluación, descriptiva, clasificadoras, explicativas y predictivas. Recogida de toda la información necesaria para poder constatar la hipótesis, para lo cual se deberá planificar el procedimiento de evaluación y su posterior aplicación. Análisis de los datos y formulación de las conclusiones base a las hipótesis planteadas. Organización e información de los resultados. Formulación global con resultados y conclusiones. La devolución de resultados y conforme oral, entrevista de devolución o escrito con información importante. Planificación de la intervención. Intervención no forma parte de la evaluación. Valoración y seguimiento. Finaliza la intervención, se continúa con la recolección de datos sobre los efectos de la intervención. Ámbitos de la actuación y usuarios. La entrevista se ha realizado con una función evaluadora y diagnóstica, tiene un lugar principalmente en el ámbito clínico y con personas que pueden presentar patología mental. Se realiza en diferentes contextos: centros de salud mental, centros de urgencias y hospitales. En ella participan un profesional de salud y un cliente. No solo se aplicará al cliente, sino también se puede llevar a la familia, amigos u otros profesionales. A continuación, mi compañero Jorge Hernán les explicará las herramientas. 2, 3. Vamos a hablar ahora de las herramientas más útiles en la entrevista, que son la comunicación, la interacción y el proceso. Inicialmente, la comunicación, ¿sí? La principal estrategia en este campo se da por medio de las preguntas, lo que son las preguntas abiertas que permiten entrar como en esa confianza y abrir ese rapport con el paciente. Las cerradas, que van enfocadas pues a descubrir qué es la problemática que tiene el paciente en el momento. Y la comunicación no verbal, que es por medio pues de las posturas corporales que vemos también que nos puede estar transmitiendo el paciente. Peculiaridades respecto a la interacción. La relación que se produce en este tipo de entrevistas es la propia entre un profesional y una persona que necesita ayuda.
Por tanto, este tipo de interacción está lejos de la reciprocidad social habitual, ya que en este caso se da una desigualdad de poder y la relación se orienta básicamente hacia las necesidades de la persona. Entonces, para que no exista ese desequilibrio, el terapeuta debe estar enfocado en las necesidades del paciente, que el paciente vea que en realidad lo está ayudando. El proceso que se sigue en entrevista de evaluación, peculiaridades respecto al proceso. El proceso que se sigue en entrevista de evaluación psicológica en el ámbito clínico es el mismo que en cualquier otra entrevista. Esta se divide en 3 fases: fase inicial, fase intermedia y fase final. En la fase inicial consta básicamente de los primeros 2-3 minutos, lo que concierne el saludo y crear ese ambiente agradable para el paciente. Y teniendo en cuenta pues que se van a preguntar temas pues que pueden llegar a su intimidad y todo, entonces toca entrar pues en esa confianza para que el paciente no se vaya a sentir incómodo. La fase intermedia. Los objetivos específicos de esta fase serán la identificación del problema, la elaboración y confirmación de hipótesis y diagnósticas y una primera toma de decisiones en cuanto a la conveniencia o no del tratamiento o derivación a otro profesional. El paciente acá en esta etapa puede presentar también una serie de resistencias, ¿sí? Que pueden ser desde el tema en que se está tratando, que como lo decía ahora, pueden ser temas muy íntimos, muy incómodos para el paciente expresarlo así de una. Puede ser también la motivación con la que llega el paciente a la terapia, ya sea que lo hayan mandado, o sea que esté presionado por alguna situación jurídica o algo por el estilo. Y también, bueno, esto pues en cuanto a lo de las resistencias. La fase final es recomendable no finalizar de forma brusca, dedicar entre 5 o 10 minutos a la información sensible que se ha compartido. Ser muy agradecidos con la información que el cliente nos compartió, valorar el esfuerzo que él hizo en ir y buscar ayuda y compartir pues esa información con nosotros. Hacer un resumen de los aspectos más relevantes que se han abordado, sugiriendo la terapia como posible solución a los problemas. No dejarlo ir pues como aburrido o peor pues en peor estado como el del que llegó, porque podemos perder el paciente, puede tomar decisiones muy equivocadas y pues ahí perderíamos el caso pues que estaríamos trabajando. Ahora vamos a continuar con la compañera Mónica. Bueno, para recoger la información del paciente, pues se siguen como unos pasos. Primero, pues se hace como la historia clínica del paciente y del problema. Entonces, como toda la historia personal del paciente, entonces lo que es su nombre, sus datos personales, su vida psicosocial, la parte laboral, con quién vive, ¿sí? Como todos los datos básicos del paciente. En cuanto al tema que se va a tratar, si tiene antecedentes, cómo esto de pronto está afectando su vida en el momento, su vida laboral, su vida social. Después entraríamos a analizar lo que es el estado mental de la persona. Entonces ahí sería mirar como la parte cognitiva y emocional de ese paciente, en qué estado se encuentra, por ejemplo si sus ideas sí son coherentes o si de pronto está diciendo cosas delirantes o que no tienen coherencia. Después se haría el diagnóstico clínico. Este pues se puede realizar de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud o también de la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces es determinar si se trata de un trastorno mental, si tiene problemas psicosociales, si tiene un retraso mental, aunque pueden ser varios, pero en sí se trata de diagnosticar cuál es el trastorno principal del paciente.
Para recoger estos datos pues tenemos varias vías de información. Primero pues es la observación que se hace por parte del entrevistador, el cual pues va a observar todo sobre su paciente, cómo llega, cómo está la parte de higiene, su parte física, también cómo se expresa. También está la conversación, que ya son pues como esos minutos iniciales en donde, como mi compañero Jorge lo indicaba, se establece como ese rapport y esa confianza entre entrevistador y paciente para que haya una buena comunicación y el paciente se pueda abrir abiertamente. Y por último está la exploración. Esa exploración pues se hace por medio de las preguntas, ¿sí? Por medio de una entrevista que puede ser estructurada o no estructurada. Veamos entonces cuál sería la entrevista no estructurada. Dice que allí hay flexibilidad para realizar las preguntas, es decir que está en la potestad o está en las manos del entrevistador realizar las preguntas de acuerdo a lo que el entrevistado le vaya contestando. Dice que se suele realizar un solo diagnóstico y que se emplea en el campo clínico. Por el contrario, la entrevista estructurada pues es inflexible para hacer las preguntas porque ya están estructuradas, es decir que a todos los pacientes se les va a hacer las mismas preguntas y que obviamente pues depende del entrevistador que se haga de forma muy fluida y muy natural para que no se vea como algo tan estructurado, aunque sí lo esté. Dice que cubre más categorías diagnósticas y se emplea en el ámbito de la investigación. Elementos diferenciales de esta entrevista de evaluación. Dice que el objetivo es hacer una evaluación, un diagnóstico y que si se hace correctamente pues se puede llevar al paciente a un tratamiento. El manejo de criterios para dirigir las preguntas. La entrevista es como ese paso previo para hacer un tratamiento o una intervención de acuerdo a lo que presiente pues el paciente. Se evalúan síntomas y problemas psicológicos, especialmente si se trata de una entrevista que no está estructurada. Ganancias secundarias de forma consciente e inconsciente. Esto pues lo consigue el entrevistador en la medida pues en que haga la entrevista. Se requiere conocimiento psicopatológico y diagnóstico. Como en este tipo de evaluación que se hace, se habla de trastorno mental y todo eso, se requiere que el entrevistador pues tenga conocimiento previo de esas psicopatologías, porque de acuerdo a eso pues va a hacer la entrevista teniendo un conocimiento previo de ese tipo de enfermedades o de trastornos. Y por último pues es importante el clima, más que si se hablara de una entrevista de tipo laboral, por ejemplo, ¿sí? En donde de pronto eso no es tan importante, pero en este caso como el paciente va a reflejar o va a decir cosas que son muy personales, como decía mi compañero, se requiere que sea un ambiente de relajación en donde él se pueda expresar fácilmente y entonces ese clima apoye pues que él pueda abrirse más y pueda decir más cosas. Les agradecemos pues su atención y esperamos pues le haya sido de mucha ayuda, mucho conocimiento las bases que les compartimos hoy.